terminando, pero creo que este dibujo me está quedando chévere. Voy a ponerle esta parte, ¿sí o no? Mira eso, Oswaldo. Dibuja algo. Ay, pero está dejando mucho el mapa de Venezuela. Le decimos, no lo puede dejar así. Ah, qué bueno que llegaron. ¿Qué tal mi dibujo? Pero bueno, ¿qué tanto misterio? ¿Está feo? No es eso, es que le falta algo. Sí, ¿qué le falta? Es que no incluiste a la Guayana Esequiba. ¿Quieres que te ayudemos a pintarla? Es que no me gustan esas rayitas. Esas son para indicar que es una zona en reclamación. Pero Dalesca tiene razón. El Esequibo también es parte de Venezuela. A mí me gustaría conocer parte de esa historia. ¿Ustedes la conocen? Algunas cosas, cuando lleguen los demás, buscaremos la respuesta. Bienvenidos a tu programa La Genial Historia. ¿Saben ustedes por qué el Esequibo es nuestro? Por si no lo tienen claro, en este programa compartiremos algunos de los aspectos que demuestran que desde un punto de vista histórico, el Esequibo es nuestro. ¿Tú sabías, Andrés, que somos muy similares a la gente del Esequibo? Sí, y también he escuchado que varios platos y comidas venezolanas de la región de Guayana o Oriente vienen también de los habitantes del Esequibo. Y para los pueblos indígenas que allá habitan no hay separación, no existen fronteras en sus territorios. Yo tengo mucha curiosidad, porque la verdad no sé absolutamente nada sobre el Esequibo. Creo que ya tenemos muchas cosas en común. Tranquilo, los chicos de La Genial Historia nos van a llevar de viaje a ese mágico lugar. Entonces vamos a ver qué encontrarán. Mira, ahí vienen llegando el resto de los chicos. Bueno, como les decía, esto es algo que hay que investigar con urgencia. Conozcamos todos los detalles de esta operación rescate. ¿No crees que estás exagerando? Yo he visto que la historia del Esequibo tiene años así. Es por eso que debemos despertar a todos de la apatía del tema. Lo que pasa es que existe un desconocimiento de los hechos y es importante compartirlo en este momento. Así es, Reiker. ¿Y entonces cuál es la misión? Conocer desde el punto de vista geográfico la historia del territorio del Esequibo. Esequibo. Yo quiero saber por qué se llama así. ¿Será por el río Esequibo? ¿Cuál es la historia detrás de ese nombre? ¿Y nosotros a dónde vamos a ir? A mí me gustaría conocer sobre la gente de esa zona, su cultura, directamente con los protagonistas. Sí, tienes razón, tenemos un encuentro divertido con los guayaneses del Esequibo. ¿Qué les parece si vamos a conocer a alguien que nos cuente sobre las trampas que le quieren hacer o que le hicieron a Venezuela? Sí, me parece un punto clave para nuestra misión. Yo te acompaño. Hendrik, ¿y tú qué tienes pensado hacer? Yo voy con ustedes. Ya todos tenemos nuestra misión. Reiker se va a Cuenta que te cuento a conocer sobre el nombre del Esequibo. Y los chicos se van a investigar sobre la cultura de los guayaneses en encuentros divertidos. Y ustedes tres se van a la aventura de saber, ¿cierto? Hacer esa entrevista polémica. Bueno, ya todos sabemos a dónde iremos. ¡Sí! El sol de Venezuela nace por el Esequibo. Parece que ya los chicos tienen una idea de lo que van a buscar. Endri dice que es muy importante conocer todos los detalles de esa zona. Es por esto que hemos estado planeando el siguiente punto en el mapa, para conocer todos los detalles geográficos e históricos del Esequibo. Y luego de conocer esta información, ¿hacemos un corte? Todavía no. Luego vamos a compartir lo que investigó Reiker, por qué el Esequibo tiene ese nombre. Una historia de los inicios en nuestra sección Cuenta que te cuento. ¿Quieres saber más? No se preocupen, les iremos contando por el camino sobre el resto de las secciones y los contenidos del programa de hoy. Por ahora disfruten de Punto en el Mapa y Cuenta que te cuento, y luego iremos a un corte.
¿Te has preguntado qué sabes sobre el Esequibo? Es un territorio o región que está ubicado entre el oeste del río Esequibo hasta el hito en la cima del monte Roraima, al norte de América del Sur. También es conocida como la Guayana Esequiba. Posee 159.500 kilómetros cuadrados, una zona forestal que posee mucha agua dulce, fauna, flora y recursos minerales, así como asentamientos indígenas y zonas protegidas. ¿Le pertenece a Venezuela el Esequibo? Definitivamente sí. La soberanía de Venezuela sobre el territorio del Esequibo se remonta a la época colonial. En un principio estuvo controlado por los españoles. Luego de la independencia es de la Capitanía General de Venezuela, cuando esta fue fundada en 1777 y más tarde fue integrada a la nueva República de Venezuela a partir de 1811, aunque fue por un breve periodo de tiempo cuando Venezuela se independizó de la Gran Colombia en 1830. Su frontera por el este quedó definida por el río Esequibo. ¿Sabes por qué en los mapas que pintamos aparece el Esequibo como zona en reclamación? En la época colonial, además de España, participaron países como Portugal, Gran Bretaña, Países Bajos, entre otros. El territorio americano fue invadido por todas estas naciones europeas, conquistado y explotado por sus propios intereses. En el caso de las zonas de Guyana y Surinam, estuvieron conquistados por los neerlandeses, lo que hoy conocemos como Países Bajos. En 1796, prácticamente la mitad de Guayana neerlandesa fue tomada por los ingleses. En 1814, los neerlandeses aceptaron un acuerdo comercial y entregaron a Gran Bretaña los derechos sobre la actual Guyana y Surinam, sin que quedara claro, según ellos, cuál era la frontera occidental de ese territorio. Las ambiciones del Reino Unido eran grandes en la conquista de más territorios. Por ello, en 1840, los británicos designaron al explorador Robert Schomburgk para que trazara dicha frontera. Es en ese momento donde comienza la actual disputa territorial, la demarcación que propusieron los británicos, la famosa línea Schomburgk, reclamada cerca de 80.000 kilómetros cuadrados adicionales al oeste del río Esequibo, dentro del territorio venezolano. Venezuela decide denunciar la incursión de los británicos en su territorio, para lo cual hizo gestiones diplomáticas para conseguir el respaldo de países como Estados Unidos. Los estadounidenses deciden intervenir en 1895 en la disputa fronteriza y el Imperio Británico acepta en 1897 la creación de un tratado para someter el litigio a un arbitraje internacional que se celebraría en París. La intención de Venezuela era reclamar el territorio como suyo a partir del utis possidetis iuris, un principio del derecho internacional que garantizaba a los estados poder administrar territorios que históricamente les pertenecen. El argumento de Venezuela se basaba en la inclusión de este territorio bajo la soberanía de la Capitanía General de Venezuela desde 1777. Si las pruebas y documentos estaban a favor de Venezuela, ¿por qué aún sigue este territorio en reclamación? La respuesta está en que hubo un fraude en el conocido laudo arbitral de París, celebrado en 1899, donde se resolvió a favor de Gran Bretaña y se estableció la línea Schomburgk como la frontera entre ambos territorios. Esto se puede demostrar posteriormente. En 1949 se encontraron unos papeles que comprometían la imparcialidad del jurista ruso Friedrich Martens en el juicio. Por tanto, Venezuela denuncia el fallo ante la ONU. Tales acciones hacen que en 1966 Venezuela y el Reino Unido firmaran un pacto conocido como Acuerdo de Ginebra, por el que se comprometían a encontrar una solución pactada para la disputa. Sin embargo, la independencia de Guyana 3 meses después dejó el documento en el limbo. El nuevo gobierno de Guyana se niega a otra decisión que no sea la demarcación aceptada a su favor, el laudo arbitral de París de 1899.
el Pacto de 1966 declara que, de no haber solución pactada, el secretario general de la ONU debe encontrar otros mecanismos de solución. Los venezolanos defendemos la demarcación que se hizo durante la colonia, que identificó el límite por el río Esequibo. Por ese motivo, este territorio pertenece a Venezuela por derecho histórico. Desde 1965, el país decidió publicar un mapa oficial, que se mantiene hasta la actualidad, en el que se identifica la Guayana Esequiba como una zona de reclamación. Hola, yo me vine del cuartel de la Genial Historia para informarles lo que investigué sobre el nombre del Esequibo. ¿Saben dónde estoy ahora? Sí, en la Guayana Esequiba. El origen de su nombre tiene mucho que ver con las personas que vivieron esa historia. Aunque estas tierras del norte del continente eran habitadas por varias etnias indígenas, con la llegada de los españoles fueron renombradas por sus conquistadores. Aquí el gran protagonista es el río caudaloso que moldea esta zona territorial. Este río fue visto por los españoles en 1498, durante el tercer viaje de Cristóbal Colón, y especialmente visto por uno de los tripulantes de esas naves, llamado Juan de Esquivel. Juan de Esquivel era lugarteniente de Diego Colón, hijo del almirante. Los españoles realizaban exploraciones por las bocas del Orinoco. Durante esa exploración descubren el Esequibo. Posteriormente, con el viaje de Alonso de Ojeda en 1499, se le denominó Esequibo, como una derivación del apellido de su descubridor. El descubrimiento y colonización no fue un proceso fácil. Primero se construyeron fuertes. En 1591, los españoles fundan un fuerte en la orilla del río Esequibo, en la confluencia del río Cuyuní y el río Mazaruní. Así, se fundó el primer establecimiento europeo en la región de las Guayanas. Fue construido por España a lo largo de la parte inferior del río Esequibo en 1614. Los nuevos habitantes del Esequibo, los colonos, tenían relativamente buenas relaciones con la población nativa del área. Establecieron plantaciones de caña de azúcar y cacao en la cuenca del río. Por los intereses en estas tierras, no tardaron en aparecer nuevos actores. En 1621, los neerlandeses ocupaban la región del este del río Esequibo y mediante la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales desarrollan el cultivo de la caña de azúcar y algodón. Se tuvo que empezar a crear nuevas demarcaciones. El límite de los territorios españoles en la Guayana quedó de esta manera. Por el norte, desde el río Esequibo hasta el Orinoco. Y desde allí, a su confluencia con el río Apure. Por el sur, con los territorios ocupados por Portugal. Por el este, con la Guayana neerlandesa. Y por el oeste, el nuevo reino de Granada. Los holandeses o los neerlandeses, lo que hoy en día se conoce como los Países Bajos, quería tomar más el territorio. En 1623, los territorios españoles de la Guayana fueron invadidos momentáneamente por los neerlandeses. Ellos se aventuraron en ocupar la región al oeste del río Esequibo. Los españoles les ejercen autoridad como súbditos de la corona española y llegaron a un acuerdo. Fue en el Trato de Münster, firmado en 1648. Allí se establece definitivamente al río Esequibo como el límite entre el nuevo reino de Granada, lo que hoy es España, y la Guayana neerlandesa. Como ven, la Guayana Esequiba siempre ha sido un territorio rico en recursos naturales y muy codiciado, y su nombre es la mejor prueba de quien históricamente administró sus recursos y bellezas por primera vez. ¿Qué les pareció toda esa información del segmento anterior del programa? Muchos detalles sobre la historia conflictiva del Esequibo, ¿no? La verdad es que yo tampoco conocía tantos detalles.
Y ahora es que falta, porque los chicos de la Genial Historia se van a una entrevista con un invitado en Aventura de Saberes. Él nos contará de forma directa los detalles de la trampa que quisieron hacerle a Venezuela para quitarle el territorio que le pertenece. Pero antes de ver la entrevista, les vamos a presentar un micro en la sección Vientos de Cambio, donde se analiza la actuación diplomática de Venezuela al intentar recuperar su territorio. No se muevan y pongan mucha atención. Puede ser que escuchen términos legales, complicados, pero tranquilos. Todas las dudas se van a aclarar. Génesis, ¿no sientes como un poco de rabia o, no sé, inconformidad? Sí, te entiendo, Andrés. Luego de escuchar toda esa información. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es conocer nuestra historia, no solo los hechos generales y fechas. También hay que buscar en la parte cultural, en la idiosincrasia de la gente. ¿Idiosincrasia? ¿Qué significa eso? La idiosincrasia es lo que nos hace ser únicos y diferentes ante los demás grupos sociales, como por ejemplo el ser venezolano. Ah, ya entiendo. Eso me permite presentar antes del corte la sección que viene. Nuestro grupo más pequeño se fue a dar un paseo por la frontera. Ahí viven los habitantes del Esequibo y los guayaneses. No se muevan, que después del corte viene Encuentro Divertido. Hoy, en Encuentro Divertido, nuestros 3 investigadores conocerán la leyenda del Esequibo. Es una historia popular en Venezuela, con gran valor para transmitir una herencia cultural y una conexión de los venezolanos con los habitantes de la región del Esequibo. ¿Qué es este lugar? ¡Qué hermoso! ¿Dónde estamos? ¿Estamos en la zona del Esequibo? Sí, llegaron a la región de los arahuacs, los primeros habitantes del territorio. Ellos llamaron a esta región Tierra de Mucha Agua. Vinimos a preguntarte si conoces la leyenda del Esequibo. Queremos conocerlo. Escuché que hay un mundo mágico ahí. Está bien, se los voy a contar. En tiempos antiguos, en la región de la Tierra de Mucha Agua, al norte, vivía una tribu indígena llamada los Barima. Los Barima adoraban a la diosa de las aguas, conocida como la Bella Esmeralda, cuyo espíritu protector se manifestaba en el río que fluía por la zona. Es que el agua es vida. A mí me gustaría ver con mis propios ojos a la diosa Esmeralda. Había un joven Barima llamado Tepuy, curioso y valiente, que no creía en las historias de sus antepasados. Un día decidió explorar más allá de los límites de su territorio. Quería saber la verdad. Emprendió un viaje por ese río y se encontró con un mundo mágico en el que la vegetación era más exuberante y los animales más hermosos. En el corazón de esta tierra descubrió una montaña sagrada que despedía una brillante luz verde que representaba el amor y la protección de la diosa Esmeralda. Tal vez en esa montaña la diosa Esmeralda ve todo el territorio desde arriba y lo protege. Tepuy regresó a su tribu y compartió su historia. Los Barima, desde entonces, consideraron el Esequibo como una tierra sagrada y mágica, donde la diosa Esmeralda los cuidaría siempre. ¡Qué historia tan bonita! Tienes razón. Esta leyenda, a lo largo del tiempo, se transmitió de generación en generación y la región del Esequibo se convirtió en un símbolo de la identidad y el patrimonio venezolano. Me conecto con esta historia porque tiene la intención de cuidar la tierra. Representa la conexión profunda de los venezolanos con esta región y su deseo de preservarla como parte integral de su historia y cultura. Deben prometerme que siempre cuidarán a la naturaleza. ¡Lo prometemos! Ya nos vamos, les contaremos a todos sobre esta historia. La historia es un recordatorio sobre la importancia de la tierra, la identidad y el folclore de un pueblo. La
delimitación de las fronteras puede ser el asunto más difícil entre las relaciones de los estados o países, sobre todo si se quieren acordar de forma justa. La controversia sobre el territorio esequibo es un ejemplo de lo difícil que ha sido determinar por medios pacíficos la línea fronteriza que, según el derecho y la justicia, separa a Venezuela y Guyana. Desde 1841, cuando ocurre el primer reclamo formal que hace Venezuela a Gran Bretaña por el territorio del Esequibo, tras denunciar una invasión de los colonos ingleses en nuestros dominios. Se empiezan a manejar grandes intereses de explotación por los recursos naturales y minerales en esta zona. Para entonces, Gran Bretaña era un imperio poderoso, por lo que Venezuela solicitó la ayuda de Estados Unidos, invocando la doctrina Monroe, América para los americanos, y el conflicto desencadenó en el primer arbitraje por el caso. Ese litigio se conoció como el Laudo Arbitral de París en 1899 y concluyó con una sentencia que le otorgó el territorio a Gran Bretaña. Venezuela, por supuesto, rechazó el fallo, pero no logró en su momento impugnarlo. Para Venezuela, la sentencia debía rechazarse. Presentó ante las Naciones Unidas una demanda donde pedía declarar nulo este laudo arbitral, tras descubrir que fue resuelto de una manera fraudulenta. Poco antes de que Gran Bretaña acordara la independencia guyana en 1966, se decidió anular ese laudo y firmar el denominado Acuerdo de Ginebra. El nuevo pacto anula el laudo de París y establece un plazo para solucionar el problema de forma práctica, pacífica y satisfactoria para ambas partes, lo que aún no ha sido posible. Son muchos los intentos entre 1983 y 1999 de ambos países para resolver el conflicto a través del denominado Mecanismo de Buenos Oficios de la ONU. Sin embargo, estos intentos nunca arrojaron resultados concretos. Ante el recrudecimiento de la disputa en 2015, cuando Venezuela reclama por la explotación de recursos petrolíferos en la zona pertenecientes a Venezuela, Guyana decidió llevar unilateralmente el asunto a la Corte Internacional de Justicia en 2018, donde se declaró competente en el asunto. La principal postura de Guyana sigue siendo la de respetar la decisión de 1899 en el Laudo Arbitral de París. Venezuela no reconoce el ámbito judicial como una vía para resolver la disputa, pues considera que sería contravenir el Acuerdo de Ginebra. Sin embargo, Venezuela cambia su tradicional negativa a reconocer la competencia de la Corte y acata la sentencia sobre jurisdicción dictada por ella, ya que lo considera como una opción razonable para hacer valer los derechos e intereses de nuestro Estado. Al mismo tiempo, se le ha propuesto al gobierno de Guyana reiniciar los contactos diplomáticos directos que permitan alcanzar una solución práctica y satisfactoria. Guyana pide que la CIJ resuelva de manera definitiva el conflicto territorial, mientras las compañías petroleras sigan en la zona, lo que Venezuela considera ilegales. El gobierno venezolano sigue buscando vías diplomáticas para resolver la disputa. Le envió de esta manera una carta al secretario general de la ONU para enfatizar que en sus manos está reanimar el diálogo y encauzar la controversia territorial mediante medios pacíficos. ¿Estás de acuerdo con conocer y defender nuestro territorio? Queda mucho que contar en otro episodio de Vientos de Cambio.
Genial Historia. Yo soy Amalia. Yo soy Casimira Monasterios. Somos el programa La Genial Historia. Nos llamamos así porque nos gusta demasiado conocer los eventos del pasado. Nosotros queremos conocer más a fondo la trampa que le hicieron a Venezuela con el laudo arbitral de París. Nos gustaría que nos contaran de la forma más sencilla todos los detalles para que nuestra audiencia capte todas las formas de ese suceso. Eso que hoy estamos peleando y que a lo mejor a algunos venezolanos por desconocimiento le pareciera que es de ahora, tenemos más de 100 años, ¿no? En esa lucha precisamente por recuperar parte de ese territorio y en contra de lo que se llama el laudo arbitral de París. Fíjense, nosotros asumimos como límite no solamente Venezuela, sino todo el continente americano, el territorio que poseían el 19 de abril de 1810, porque es el 19 de abril de 1810 con los sucesos de Caracas que por primera vez se rompe con el gobierno español. ¿Cuál era ese territorio? En el caso específico de Venezuela, es el territorio que tenía Venezuela en 1777, cuando se declara la Capitanía General de Venezuela. Y el límite de nuestro territorio por el lado este es el río Esequibo. Para ese momento, Inglaterra, que es quien nos despoja, no tenía territorio en las Guayanas. Estaba la Guayana española, que después pasa a ser venezolana, la Guayana holandesa y la Guayana francesa. Inglaterra luego le compró un pedazo a la Guayana holandesa, pero luego los ingleses comienzan a rodar los límites hacia el río Esequibo y más allá. Ellos contratan a aparentemente un investigador que era un explorador, así como fue Humboldt, y lo hace por 2 veces. Y en cada vez que él traza la línea, rueda hacia nosotros. En vista de eso, Venezuela protesta, por supuesto, pero les decía que la situación interna nuestra no era una situación de fuerza, no teníamos suficiente fuerza porque éramos una república joven y las divisiones internas nos hacían débil. Inglaterra, que pasa a ser el nuevo hegemón del mundo, es decir, el nuevo imperio, se aprovecha de esa situación de Venezuela para despojarla. Venezuela protesta, se comienza una discusión con Inglaterra y luego Inglaterra, aprovechándose de su situación de poder, llama a ese laudo arbitral. Ese laudo arbitral, Venezuela, quien la representa es Estados Unidos. No había un venezolano que fuese a ese laudo arbitral y nos pudiera defender. Son 4 jueces norteamericanos, 4 jueces ingleses. Aparentemente los norteamericanos, dado la doctrina Monroe, que dice América para los americanos, debía defendernos a nosotros. ¿Sí? Pero eso no fueron los que hicieron. En ese laudo arbitral ellos se ponen de acuerdo, los 4 jueces norteamericanos y los 4 jueces ingleses, y el dictamen que dan es en contra de nosotros y legalizan el despojo que hace Inglaterra. ¿Qué argumentos tiene Guyana para desconocer nuestros derechos? Bueno, Guyana, argumentos válidos legales desde el punto de vista jurídico no tiene ninguno. Sencillamente está asumiendo de nuevo una posición como colonia inglesa, aun cuando es una república. ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, la situación actualmente está difícil, pero no imposible para nosotros. Nosotros seguimos planteándonos desde hace 100 años que el laudo arbitral de París es ilegal. Es una decisión entre 2 repúblicas hermanas, entre Guyana y Venezuela. No aceptamos un tercero porque ya sabemos lo que vivimos en un tercero. En un tercero, que fue el laudo arbitral de París, nos despojaron de manera ilícita de nuestro territorio. Y eso lo podemos resolver entre los 2 países, ¿verdad? Como 2 países soberanos, buscando el ganar-ganar, que ninguna de las 2 partes salga perjudicada.
Muchas gracias por conversar con nosotros y por toda esta información. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la entrevista. Esto fue Aventura de Saberes. Ha sido información súper valiosa. Nos llevamos la experiencia de verla y conversar con la diputada Casimira. Ahora le toca a ustedes aprender las claves de nuestra historia. No se pierdan de otro capítulo de Aventura de Saberes. ¿Qué les pareció la sección Encuentro Divertido? ¿Sabían ustedes que existía toda esa variedad de manifestaciones, comidas y sueños en común? Yo no me lo esperaba. Los chicos del cuartel vienen llegando de su aventura. Vamos a ver todo lo que aprendieron. Deberían aclarar algunas de las palabras difíciles que se dijeron a lo largo del programa hoy. Es buena idea. Mira, están llegando. Vamos a saludarlos. Yo estoy emocionado, maravillado, no sé cómo decirlo. Es tan hermosa esta zona. Con mi investigación sobre el nombre del Esequibo, está claro que somos los herederos de este lugar, mágico y mítico. Yo me di cuenta de lo importante de conocer los detalles de los hechos. Yo no sabía que nos querían quitar lo que por derecho nos corresponde. Me impresiona escuchar sobre la trampa que le montaron a Venezuela con el laudo arbitral de París. Hola a todos. Ha sido un viaje increíble por la zona del Esequibo, lleno de mucha información. Cuéntenme un poquito de lo que aprendieron en ese viaje histórico y geográfico. ¿Y qué palabras se les hicieron difíciles de entender? Palabras. Las palabras litigio y reclamación se usan mucho en este programa. Sí, yo creo que significa pelea. Así es, Dareski, la pelea es peleando, pero en este caso es diplomática, o sea que nuestro pueblo es pacífico. Ajá, allí está otra, la diplomacia. Es la forma como se comunican los estados. Sí, hay muchos términos jurídicos, arbitraje y no estaban hablando del fútbol. Pero no tiene sentido cuando los involucrados no se ponen de acuerdo y quieren meter a un tercero independiente y no soluciona el problema. Son muchos los términos, palabras y hechos históricos nuevos para nosotros. Hay que seguir estudiando. Sí, pero no te preocupes, tendremos nuevos capítulos de la ¡Genial historia! ¡Chao! Nos toca decirles adiós. Esto fue La Genial Historia. Y no te pierdas nuestro próximo capítulo. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como @ViveTV Oficial.